La próxima vez que alguien te diga que el psicoanálisis no es psicología, créele, y te voy a decir por qué. De entrada porque, como diría Lacan en alguno de los seminarios, trayendo temas de matemáticas, una topología es creada por su definición. Entonces, cuando alguien te dice el psicoanálisis no es psicología, porque la psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento, te está hablando de la psicología conductual. Dígase, el conductismo lleva un largo tiempo buscando especificar ciertas definiciones a partir de las cuales construir todo un sistema teórico. A partir de ciertas definiciones fundantes es que se va construyendo el resto del corpus. Si tú defines la psicología como la rama del saber que estudia la mente, entonces el conductismo no entraría dentro de esa definición porque ellos no ocupan el concepto de mente. Y el tema de la definición no depende de la evidencia, más bien el tipo de evidencia depende de la definición que se dé. Por eso toda investigación inicia con un marco teórico, para definir los conceptos que va a utilizar y a partir de los cuales va a ir construyendo conocimiento. Entonces, en el momento en el cual un psicólogo conductual te dice que todo lo que no estudia la conducta no es psicología, es verdad, pero es una verdad parcial. Está generalizando su definición de lo que es psicología, universalizándola. De esto que estoy diciendo no se sigue que cada uno pueda hacer su propia definición de psicología y entonces eso sería la psicología. Ese es un problema que tiene que ver con la esencia de las cosas, con cómo se construyen los grandes campos de saber, etc. Ahora, Lacan también dice que el psicoanálisis no es psicología. Y la pregunta apunta a por qué Lacan dice eso. Y en primer lugar tiene que ver con una cuestión de qué es lo que define Lacan como el objeto de estudio del psicoanálisis, el objeto de estudio de nuestra ciencia. Así lo dice él. Luego llegamos al problema de que el psicoanálisis trabaja con el sujeto de la ciencia y pues bueno, eso ya se vuelve un tema un tanto complicado. La cosa está en que es importante recordar que en el momento en el cual Lacan dice que el psicoanálisis no es psicología, está en un momento de encuentro, de discusión, de debate con toda la escuela norteamericana de la psicología del yo, de la cual muchos psicólogos conductistas se quejan. Al menos en México, gran parte del conflicto estadounidense entre conductistas y psicoanalistas se ha terminado migrando para acá por los mismos textos. Pero eso es historia de la psicología. Ahora, ¿a qué es a lo que va a apuntar con esta cuestión de que el psicoanálisis no es psicología del yo? Los psicoanalistas norteamericanos o estadounidenses, o los postfreudianos, por ser más específicos, se centran mucho en fortalecer el yo para entonces hacer que éste pueda gobernar las pulsiones y de ahí toman una línea que apunta hacia la cuestión de la eficacia, la eficiencia, entre otras tantas cosas que su mismo contexto social, digamos que les exigía. Por otro lado, se quedan bastante congelados en una cuestión imaginaria al momento de pensar los conceptos, al momento de pensar la transferencia, la construcción de interpretaciones y todas estas quejas de las cuales los conductistas atinan muy puntualmente a decir que son un error, y en eso concuerdan con Lacan. Y es donde Lacan dice que hay que regresar a Freud, que hay que centrarnos en las cuestiones lógicas del actual del analista, porque la función del analista no apunta a reforzar el yo, no va hacia el yo, va hacia el sujeto del inconsciente. ¿Y qué carajos es el sujeto del inconsciente? El sujeto del inconsciente es lo que un significante representa para otro significante. Esto se desprende que no hay persona que se nombre a sí misma, porque todo el tiempo está en relación con otro. Al mismo tiempo está inscrito en un determinado lenguaje y utiliza ese lenguaje para nombrarse. El sujeto termina apareciendo allí donde una cadena discursiva nos va mostrando cuál es la diferencia entre aquel del que se está hablando y ese que está hablando, que es la diferencia entre el sujeto del enunciado, que sería, digamos, el sujeto gramatical, y el sujeto de la enunciación, aquel que habla, o aquel que es hablado por lo que se está diciendo. Esto nos lleva a una tercera problemática que tiene que ver con el diagnóstico. Dentro de la cuestión psicoanalítica no podríamos tener un diagnóstico de tipo psiquiátrico, cosa que los psicólogos conductistas también promueven. No es lo mismo un diagnóstico psiquiátrico a un diagnóstico psicológico. Pero dejemos que los conductistas hablen más de lo que ellos manejan, para aprender.
Hablando específicamente de psicoanálisis, digamos que la línea que podríamos llamar de diagnosis, o sea que tendría la función del diagnóstico en la psiquiatría, apuntaría a dar cuenta de la noción de cuál es la estructura del sujeto, cuál es la sintomatología del sujeto y cómo es que estos elementos están ordenados a partir de dar cuenta de las movilizaciones del discurso. ¿Qué formaciones del inconsciente se repiten? ¿Hacia dónde van los lapsus? ¿Cuáles son las temáticas centrales? ¿Cómo está articulado el deseo? ¿Cómo está articulado la demanda? ¿Qué significantes son los que están puestos en juego? ¿Cuáles son las representaciones del fantasma? ¿Cómo está la relación con cada uno de los tipos de objeto pulsional? Etcétera. ¿Hay que hacer todo eso en la primera entrevista? No. Y justo porque psicoanalíticamente no hay que hacer todo eso en la primera entrevista, sino que son cosas que se van descubriendo conforme el discurso del sujeto se va desplegando, es que se vuelve radicalmente sencillo dar cuenta de cuál es el enfoque de la persona que llegó a atender previamente a un paciente que llega destrozado por un proceso previo. Si le dejaron tareas, si no le dejaron tareas, y hubo o no hubo análisis, porque el hecho de que vayas con un analista no garantiza que ahí esté ocurriendo un análisis, así como el hecho de que vayas con un psicólogo no garantiza que estés haciendo psicoterapia, o que el hecho de que vayas con un psicoterapeuta no garantiza que vas a curar tu malestar. Seamos honestos, eso no pasa ni en medicina, ya que la certeza es muy diferente de tener una alta y grande probabilidad. Para concluir, la psicología del comportamiento, la psicología del yo y el psicoanálisis teórica y metodológicamente tienen diferencias, a partir de las cuales clasifican los fenómenos que ven en el mundo. Cuando un conductista te dice que el psicoanálisis no es psicología, tiene razón. Cuando un psicoanalista te dice que el conductismo no es psicoanálisis, tiene razón. Cuando un psicoanalista te dice que el psicoanálisis no es psicología del yo, tiene razón. Cuando un psicólogo del yo no sabe de qué lado ponerse entre la lectura psicoanalítica y la lectura conductual, es debido a un tema histórico-político. Y todo esto va a depender de las definiciones que tiene la persona que está hablando. Es lo primero que se tendría que hacer para escuchar y poder tener un diálogo con otro, dar cuenta de las definiciones que utiliza. Y es por eso que el psicoanalista no puede suponer ciertas definiciones. Tarda un tiempo, a través de escuchar a la persona que viene hablando, en dar cuenta de esas definiciones y devolvérselas a las personas, porque en orden de lo general solemos no tener claras las definiciones que terminan articulando nuestra forma de vivir. Si llegaste hasta acá es digno que no me lo ahorre, así que dale seguir, comenta, like o quéjate en los comentarios y pues bueno, seguimos dialogando. Saludos.